Ahí está. ¿La ven? Sí, ahí está saliendo. ¿Y ahí? Ahí está. Ya, qué Sí, bueno, se ve Sí perfecto, se ve. profe. qué bueno. Ahí Pero está. yo no recuerdo en qué parte quedamos. Yo sé. Pues si quieres repito. Oye, antes que nada, ¿hasta cuándo tenemos clases? Hasta el miércoles. Nadie me ¿Cómo? escucha. ¿Cómo? María Jesús, recién ¿Cómo? pregunté, ¿hasta el jueves clase? En la mañana. ¿Por qué? No, po. O ¿Hasta cuándo sea, hay? el semestre termina la semana del 5 de octubre. No, hija, no me entendiste nada. ¿Cuándo termina esta semana las clases? Por el 18. Ah, el jueves. Ya, a El las viernes 12. no va a haber feriado. Ya. Entonces no tenemos, No nos han nosotros dicho nada. no, yo consulté hoy día, me dijeron este jueves a las 12. O sea, las empanadas van a Mm, salir mal, pues, muy apuradas. Claro. Ya, pero nosotros nos vemos el día jueves, no, en la tarde, así que no tenemos ninguna actividad. Mañana tendríamos revisión de prueba, me dije Jesús. Eso habíamos quedado, que mañana hiciéramos revisión de la prueba. Voy a anotar a qué hora, no sabía si era la mañana o la tarde. Yo creo que en la mañana, ¿A qué mejor. hora? Dime ahora, 11 de la mañana. Ya, a las 11. Ya, revisión, estoy anotando. Revisión, prueba teórica. Y ahí terminamos. ¿Ok? Ya está. Empecemos entonces. Yo sé dónde nos quedamos, pero no sé si continuamos ahí o empezamos de nuevo, po. ¿Qué opinas tú, María Jesús? ¿Cuánto además la audiencia? 21 personas, 69, poco, pues, María Jesús. Pero no es por cierto, María Jesús, personal ya. ¿Cuál es el secreto del estudiante universitario, María Jesús? Asistir a clase, nada más que ese. Quien asiste a clases ya tiene el 50% de la asignatura ya internalizada en la memoria caché que tenemos nosotros. Entonces decíamos eso, ya que estaba formado por órganos internos y externos, ¿ya? Pero ahí puse yo, ¿no es cierto?, una anatomía que son los ovarios, ¿no es cierto?, que son las hormonas. Estoy repitiendo, ¿ya? Las hormonas sexuales llamadas los ovocitos, perdón. ¿Cuándo es óvulo? Al final. Si es que hay fecundación, si es que el gameto masculino se une al femenino, ahí se te completa la segunda edición meiótica y pasa entonces a la célula madura. Y en ese caso se llama óvulo. Anduve revisando para sacar esto, pero es ovocito, ¿ya? Forman ovocitos, porque si no hay fecundación, salen como ovocitos, ¿ya? Y si no hay fecundación, ya más o menos un par de horas, ¿no es cierto? 24 horas se produce la degeneración del ovocito. Pero sigue su curso, ¿no es cierto? El tracto de la tuba ovárica llega al útero, después viene el ciclo menstrual, se elimina, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Ya, sigamos. Entonces esos son los ovarios, ¿no es cierto? La anatomía ustedes la saben, la han visto ya. La tuba uterina son esas, son dos, ¿no es cierto? Trompa de falopio que les llamaban antes. El cuello es el útero, el cuerpo del útero, ¿no es cierto? Y en la punta está el cuello, el cervix uterino, ¿ok? Entonces, y continúo con la vagina, ¿ya? Esa que está ahí. Entonces, pero hay una parte, ¿no es cierto? La parte anterior se llama fornio fondo de la vagina, que es esa, bueno, ahí está la orificio. Ahí está entonces el orificio anterior del fornix, pero ahí está el posterior, ¿ya? De la vagina. El fondo está con el fondo. Y todos los órganos externos forman un conjunto que denominamos la vulva, ¿no es cierto? Que comprende los labios mayores, que están ahí mostrados, y los labios menores, ¿ya? Y protege entonces el orificio de entrada que es la vagina. Entonces, pero también, ¿no es cierto?, tenemos ahí la uretra, femenina, por supuesto, que la hemos visto, ¿no es cierto?, que se enfoca entonces a nivel de la vagina. Bien, eh, dije la vagina, no, externamente, bajo el clítoris. Entonces, cambios cíclicos que se producen, ¿no es cierto?, los generales
sufren cambios cíclicos regulares desde la pubertad hasta la menopausia. Le puse ahí porque los otros, ¿no es cierto?, son cambios cíclicos desde la primera menarquia. Entonces, las ovarios y el útero, entonces, ¿no es cierto?, una mujer madura y son cambios estructurales, pero todos estos son cambios estructurales, ¿no es cierto?, apoyados con y funcional hormona, ¿ya? Y la reacción entonces de la actividad nerviosa, ¿no es cierto?, modificación en la concentración de las hormonas, ¿no?, durante el ciclo menstrual y durante el embarazo. Ya vamos a ver que existen, ¿no es cierto?, una hormona que es fundamental, son los estrógenos, ¿ya? Quien libera más estrógeno es el folículo exitoso. Si se libera más estrógeno, esto por vía sanguínea va a la parte anterior, el lóbulo anterior de la hipófisis, y se libera FSH. Y la FSH, ¿qué es lo que hace? Se multiplica glucosa, por lo tanto va a tener más, una enzima aromatasa, por lo tanto va a tener más estrógeno, y ese es el que crece. Pero vamos a ver que sufren atresia foliculares, y ya vamos a ver una teoría. Ya, estos medicamentos entonces regulan la embriogénesis del sistema nervioso, ¿ya? Y el inicio del ciclo menstrual, de nuevo, la menarquia está entre los 9 y los 14 años, ¿ya? Cuya edad promedio son aproximadamente 12,7 años, 12 años, y marca al final de la pubertad, inicio entonces la vida reproductiva en las damas. Durante esta fase entonces la vida reproductiva del ciclo menstrual tiene una duración promedio entre 28 y 30 días, promedio 28 días, ¿ya? Entre los 45 y 55, ¿no es cierto?, promedio 51.4, 51,5, entonces 52 años, ¿no es cierto?, el ciclo menstrual entonces infrecuente, y finalmente entonces se producen, ¿no es cierto?, un periodo, un cambio de reproductiva externo en la menarquia o climaterio. Entonces les cambia la vida, ya los niveles de estrógeno empiezan a disminuir, etcétera, etcétera, porque no tienen ovarios, o sea, folículos. Ovarios tienen, me equivoqué. Folículos. A pesar que quedan ciertos folículos, vamos a ver también eso, pero ya están siendo afuncionales. Entonces los ovarios dejan de producir ovocitos y tienen su función endocrina, ¿ya?, de producción de hormonas que regulan la actividad reproductiva. Otro órgano, ¿cierto?, como la vagina, ¿ya?, la glándula mamaria, ¿no es cierto?, disminuye los grados variables de las funciones, en particular la actividad secretora que tengan esto. Entonces los ovarios, ¿no es cierto?, son dos gonadas, ¿no es cierto?, son los órganos reproductores femeninos, productores de secreciones hormonales, ¿no es cierto?, de hormonas sexuales y el ovocito. Dos funciones principales, entonces: formación de gametos y la síntesis de hormonas esteroidales. Entonces poseen dos funciones interrelacionadas: la gametogénesis, producción de gametos, y la parte hormonal, esteroidogénesis, ya formación de esteroides. En la mujer entonces la producción de los gametos se denomina ovogénesis, ya los gametos sin desarrollo se conoce, o sea, en desarrollo, no sin desarrollo, se llaman ovocitos, ¿ya? Y los gametos maduros se llaman óvulos, pero eso es cuando se produce la fecundación. Inmediatamente se termina la segunda edición meiótica. Porque antes, cuando estamos en la folículos primarios, la primera edición meiótica, y al final, ¿no es cierto?, en la ovulación, se produce entonces la segunda edición meiótica, siempre que exista fecundación. Porque quedan ahí en una etapa de... A ver, voy a decir todo lo que hace. Pues lo estoy diciendo muy rápido. La primera edición meiótica se produce, ¿no es cierto?, en los primarios, ¿ya? Y tiene una profase larga, profase leptoteno. Vamos a verlo más adelante. Pero se produce en la segunda edición meiótica, pero quedan ahí en estado latente en metafase, ¿ya? Y al término, o sea, la ovulación, ¿no es cierto?, si hay fecundación, se produce el término entonces de la segunda edición meiótica y pasa entonces de ovocito primario a óvulo, y ahí entonces el gameto está maduro. Ahí sí estamos perfectos. Entonces, los ovarios secretan dos tipos de hormonas, ¿no es cierto?, o dos grupos hormonales, ¿no es cierto?, que se denominan hormonas esteroides, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos promueven el crecimiento y maduración de los órganos sexuales internos y externos. Entonces producen características sexuales secundarias, ¿ya?, y se desarrollan en la pubertad.
Este estrógeno es fundamental porque mientras más estrógeno se libere, más exitoso es el fólico, bien digo, porque libera, ¿no es cierto?, estrógenos que van a la hipófisis, y este libera FSH y estimula a más mitosis de la caplosa. Y el ciclo se va, entonces, es un ciclo, ¿no es cierto?, feedback positivo. Los estrógenos, entonces, actúan sobre la ahí voy a decir otra cosa, los estrógenos. Los estrógenos también actúan sobre la glándula mamaria para poner el desarrollo de las mamás, ¿no es cierto? Y el crecimiento y todo, ¿no es cierto?, todo lo relacionado con, entonces, con el estimular el crecimiento de los conductos y estroma del tejido adiposo. Pero los estrógenos, en algún lado mucho más adelante digo lo siguiente, que prepara, ¿no es cierto?, al útero, el endometrio, la fase estrogénica, porque del 1 al 5 es la fase menstrual de escamamiento, pero todo lo que se descamó, ¿no es cierto?, a partir de las glándulas uterinas que quedan restos de ellas, se produce entonces, apoyado por estrógeno, la proliferación y restauración del endometrio. Es fundamental. Y esa es la fase entonces estrogénica, ¿ya? O proliferativa también. Después viene la sacla secretora apoyada por la progesterona, pero esa es otra etapa que no, me estoy refiriendo exclusivamente entonces a los estrógenos. Ahí vienen los progestágenos. Entonces preparan los órganos sexuales internos, sobre todo el útero, ¿no es cierto?, para el embarazo, promover los cambios secretores del endometrio. Ya le dije, la progesterona ayuda entonces a liberar glucógeno a las células, de la glándula de estas células, para nutrir al huevo si es que hay el cigoto, si es que hay embarazo. Pero también, ¿no es cierto?, apoya al endometrio para que éste sea secretor. Por eso la segunda fase o la tercera fase del ciclo menstrual se llama fase secretora o progestacional. ¿Ya? Que no lo digo aquí, pues. Entonces se producen cambios, ¿no es cierto?, ciclo en el endometriales del endometrio. Y los progesterona también prepara la glándula mamaria para la lactancia, ¿ya? Pero en la proliferación de los lobulillos. Después vamos a ver que la lactancia dura hasta cierto tiempo, después involuciona, ¿ya?, en endocrino. Los ovarios, ¿dónde están ubicados? Se ubica entonces, está en el cuerpo, bueno, cuerpo humano, por supuesto, está ubicado entonces en una región llamada la fosa ovárica, en la cavidad pélvica, ¿ya?, de la mujer. Acá al lado del útero, junto con las trompas tubáricas. Saqué más las trompas de falopio, lo puse porque ahí tengo en mis diapos, no lo pude borrar. Y además que tenía muchas cosas que hacer en la pelvis, colocar el hueso ahí, restaurar todo eso. O el ligamento, perdón. Entonces me era muy, muy difícil. Y para ahorrar tiempo, le puse por eso. Pero ya no se usan las trompas de falopio. Tubo ovárica, ¿no es cierto?, tubo uterina, etc. Ahora, estos ovarios, ¿no es cierto?, son órganos sexuales femeninos, sus funciones están hormonas sexuales, estrógeno y progesterona, por supuesto. Los estrógenos también es cierto, es producido en la placenta, en los embarazos y en las glándulas suprarrenales. Por supuesto que sí, las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto?, en la corteza suprarrenal, la zona profunda, la zona reticular, producen hormonas sexuales, tanto testosterona como estrógeno. Se encarga entonces del desarrollo de las características sexuales femeninas, como el crecimiento de las mamas, el vello pubiano y axilar. Nos cambia totalmente la morfología de niñita, ¿no?, a la pubertad. Y entramos en la etapa de fertilidad. La progesterona es su hormona que secreta en la pubertad, entonces, ¿no es cierto?, después de la primera ovulación, y es encargada de preparar el útero para embargar entonces los cambios que se ocurrieran, ¿no es cierto?, si es que hay embarazo. Pero también es responsable de las características sexuales secundarias. Ambas hormonas desempeñan un papel importante en el ciclo menstrual. Ya van preparando a este órgano musculoso que va a embargar entonces al óvulo fecundado, al niñito o a la niñita, ¿no es cierto?, al cigoto. Hablemos mejor así en forma general. Si la implantación no ocurre, entonces el endometrio se genera y entonces sobreviene la primera, entonces, la menstruación, ¿ya?
que es un estado fisiológico, no es una enfermedad, ¿no es cierto? Es muy común, estoy enfermo, no. Es algo en mujeres porque eso te indica que está fértil, ¿ya? Los ovarios, estos que están acá, ¿no es cierto? Los ovarios tienen entonces una forma de una almendra, son chiquititas, y esas son las dimensiones 0,6 a 1,5 centímetros de espesor, ¿ya? Y 1,5 a 3 centímetros de ancho, es como una almendra, ¿no? Y 2,5 a 5 de largo centímetros. Su superficie está lleno de surcos, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que hay un ovario que tengo yo lleno de surcos que son cicatrices, ¿no es cierto? Porque cada mes ocurre la menstruación y entonces se consigue la ovulación, y cuando se produce la ovulación, ¿no es cierto?, el estigma se rompe esa pared y es un proceso cicatrizal. Entonces ocurre la ruptura del ovario para que salga el ovocito, eso se llama la eclosión, y produce entonces estas cicatrices, ¿ya? Entonces un mes en un ovario, no sé, otro mes el otro ovario, entonces se van alternando. Existen patologías como ovarios poliquísticos, ¿no es cierto?, que se desarrollan y quedan hasta cierto latentes ahí quedan. Entonces hay muchos folículos que no maduran en el fondo y quedan ahí, y esos crean problemas, ¿no es cierto? Los ovarios poliquísticos que vamos a ver, no sé si lo puse, parece que no, pero en todo caso es una patología, no todas lo sufren. Ahora, cuando se acerca el ciclo menstrual, dice, ¿por qué me duele el ovario? Entonces la explicación que se denomina, ¿no es cierto?, eso es producto que existen fibras musculares, la contracción de la fibra muscular lisa, entonces genera compresión de las fibras musculares. ¿Cuánto dura? De 1 día a 24 horas, ¿ya? Este dolor previo a la trauma menstrual. Entonces, los órganos sexuales femeninos, ¿no es cierto?, está compuesto por los dos ovarios, todo es doble, ¿no es cierto?, el ligamento del ovario, ligamento suspensorio del ovario, ¿no es cierto?, la tuba ovárica con las fibras, ¿no es cierto?, inicialmente el infundiblo, luego viene la región ampular o la ampolla, después del istmo, lo más estrecho que está acá, voy a colocarme eso que está ahí, ya el istmo, opción de puntero, y posteriormente una porción muy corta, ¿no es cierto?, de 1 centímetro aproximadamente, un poquito más, depende, está la intramural, ¿ya?, que está en la tuba ovárica dentro del útero. Entonces la región del istmo, ¿ya?, ahí está puesta, qué bueno. La intramural de la tuba ovárica es el cuerpo del útero, desemboca entonces en el cuerpo del útero, ese es el fondo del útero, cuerpo y fondo histológicamente no tiene ninguna diferencia, pero sí la región, ¿no es cierto?, esa es la cavidad uterina, pero sí es al cuello uterino, ahí sí que sufre entonces diferencia, pero no sufre ninguna modificación del desarrollo, solamente la secreción de las glándulas cervicales, la filancia que se le llama, ¿ya? Si tiene así como un líquido sale gelatinoso, que se estira, ¿no es cierto?, la filancia, entonces los días infértiles, y cuando sale un líquido muy clarito, como la clara del huevo, ¿no es cierto?, muy transparente, esas son las etapas fértiles, y eso es lo que hace entonces el ginecólogo, ¿cierto?, si es que hay infertilidad en las damas, entonces le buscan, ¿no es cierto?, qué días se está produciendo, ¿no es cierto?, la ovulación. Entonces, continuando esto, ese es el canal cervical, ¿ya? Ese es el exocervix, hay un endocervix, eso que está aquí, es el exocervix, es el endocervix, pero todo se llama el cuello uterino. Y ese es el miometrio, la túnica muscular, la túnica mucosa se llama endometrio y la serosa se llama perimetrio. De eso vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? Vamos a hablar siempre de endometrio, miometrio y perimetrio. Pero ya sabemos que el endometrio se refiere a la mucosa, el miometrio que es la túnica muscular y el perimetrio a la serosa. Y por fuera tengo el mesometrio, entonces, que es lo que está acompañando el ligamento, ¿no es cierto?, tejido que está acompañando entonces todos estos órganos reproductores. Y nuestros órganos genitales femeninos continúan con la vagina, ¿no es cierto?, que no es una lisa, sino que presenta muchos
pliegues, ¿ya? Entonces está compuesto estos órganos por órganos externos y estructuras genitales externas, ¿ya? Los reproductores internos están localizados en la pelvis, mientras que las estructuras genitales externos, están situadas entonces en la parte anterior del perineo y en conjunto recibe el nombre de vulva. Los genitales internos son los ovarios, por supuesto, la tuba ovárica, el útero, la vagina, ¿ya? Y entonces están ubicados en la cavidad pélvica y en el perineo. Y los órganos genitales externos, ¿no es cierto?, incluso el monte Venus, el monte púbino, los labios menores, clítoris, el vestíbulo, ¿no es cierto?, el orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral externo. En un corte histológico eso así es. Entonces tengo un corte histológico de ovario, ¿no es cierto? Está compuesto de una corteza, en la zona externa y una médula. En la corteza están todos los folículos, desde el primordial hasta el maduro. En cambio, la médula es un tromano, ¿no es cierto?, con muchos vasos sanguíneos, hay nervios, ¿no es cierto? Alrededor de los folículos hay unas fibras musculares lisas que ayudan entonces en el momento de la eclosión, ayudan a eliminar entonces a los ocitos. Entonces, estas dos son zonas bien, de alguna manera bien definidas, ¿no es cierto? La corteza o región medular está ubicada en la porción central, ¿verdad? Y contiene entonces el tejido conectivo laxo, una masa de vasos sanguíneos, o sea, una masa, muchos vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Sería uterina, o parte ovárica, vena, que son vasos tortuosos, ¿ya? Grandes, vasos linfáticos y nervios. Es un tejido conectivo laxo. Entonces la corteza, en la región externa, se encuentra en la porción periférica del ovario y rodea la médula, por supuesto. Es eso que está ahí. Y aquí un cuerpo lúteo bien bonito. Entonces rodea a la médula. Y ahí están todos los folículos ováricos en desarrollo, ¿ya? Pero antes del 12 años, ahí están los folículos primordiales, latentes. Y vamos a ver qué factores entonces tenía su crecimiento. Un poquitito más adelante, vamos a ir adelantando en la clase. El estroma entonces van rodeando los folículos y posee, como les señalaba, músculos lisos, dispersos, ¿ya? El límite entre la médula y la corteza no está muy bien definido, solamente vamos a ver que en corte siempre los folículos están externamente. ¿Cómo es el desarrollo genial de los gametos femeninos? Aquí quedamos la semana pasada. Aquí quedamos. Esta es la que me faltaba porque era necesario señalar. Pero todo comienza, ¿no es cierto?, el primer mes de vida embrionaria o intrauterina, ¿no es cierto?, donde pequeñas población de células germinativas primordiales migran desde el saco vitelino hasta los esbozos genitales que están acá. Esos son con mayor aumento. Esos son esbozos genitales, donde comienzan a desarrollarse, ¿ya? La gona de sexo femenino, las células que se dividen por mitosis se transforman en oogonia. Y se produce una división tan intensa, pero tan intensa, que al segundo mes de vida intrauterina hay cerca de 600.000 ovogonias. Y al quinto mes hay más de 7 millones de ovogonias. O sea, fíjense en la cantidad de mitosis que se produce. Y sigue nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una gona embrionaria, ¿no es cierto? Un embrión, es un esquema, por supuesto. Y ahí están los ovogonias, y están formando esos acúmulos de 20 semanas, ¿ya? Ese es un esquema de 20. A partir del tercer mes de vida intrauterina, las ovogonias comienzan entonces a entrar en la porfase, la primera, no, todo lo contrario, la primera edición meiótica, ¿ya? Al tercer mes de vida. Pero quedan en estado de profase, ¿ya? Pero se detiene entonces en la fase de diptoteno. Y no avanzan entonces a otra fase de la meiosis o de la ovogénesis. Entonces, la segunda empieza entonces cuando está el folículo vesiculoso, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos en la primera edición meiótica. Entonces, esta célula constituye los ocitos primarios y le envuelve entonces unas células planas denominadas células foliculares que vamos a ver en los siguientes cortes histológicos.
Al quinto mes de vida intrauterina, la mayoría de los goriones se transforman en ocitos primarios, pero muchos pierden debido al proceso degenerativo llamado atresia folicular, que vamos a ver de lo que ocurre. Pero ya, ¿no es cierto?, cuando termina el folículo de Graspus, los atresia folicular que durante ataca, o sea, puede producir atresia a cualquier folículo, pero mucho más frecuentes son los primarios, ¿cierto? Los primordiales, los primarios vesiculosos, ya cuando está maduro ya es un proceso de apostosis, vamos a ver luego. Entonces, atresia folicular, la regresión, ¿ya? Entonces consiste en la muerte espontánea de los ocitos y la reacción post-ocito, ¿no es cierto? Inmaduro que se realiza por apostosis, ahí está, pues, ¿no es cierto? Lo que le decía yo. De las células que lo rodean. ¿Y cuáles son las células que le rodean entonces, ¿no es cierto?, a los ocitos? La granulosa, pues. Ese estimula entonces la apostosis. Con frecuencia entonces al nacer se producen aproximadamente 400.000 ovocitos o folículos, ¿no es cierto?, primordiales en cada ovario. Y se mantiene en la puerta, ¿no es cierto? Ahí está, desde el nacimiento hasta los 12 años. Lo que hasta los 12 años se inicia entonces el periodo de maduración de los ovocitos, la menarquia. Y comienza a disminuir entonces la menopausia, aproximadamente 50, como señalaba yo, ¿no es cierto?, 51 años, desde los 45 años en adelante. Me aprieta esta cosa. Los audífonos del locutor. Durante la pubertad, entonces, pequeños grupos de folículos sufren un crecimiento y maduración cíclica en la pubertad, entonces después de la menarquia. La primera ovulación, fíjese, no ocurre hasta después de pasado un año de la menarquia, ¿ya? O incluso más. Luego se establece un patrón cíclico de maduración folicular y ovulación que continúa paralelo al ciclo menstrual. La atresia, ¿qué es lo que es? Sí, bueno, voy a hablar más adelante, pero en todo caso, la atresia, ¿no es esto? Sí, durante el resto de la vida fértil de la mujer. De modo que entre los 45 y 50 años quedan alrededor de 8.000 ovocitos. Y eso posteriormente son, ¿no es cierto?, después de la menopausia perduran un tiempo, pero ya no están madurando y se empiezan a entrar en regresión, son eliminados. Dado que por ejemplo se liberan son solo ovocitos por cada ciclo menstrual, ¿no es cierto? Dura promedio 28 días, algunos más, otros menos, depende de cada dama. Pero hay algo que vamos en los internados, cuando existen grupos de damas, yo no sé, ya no existen internados, pero hay una mujer, hay una dama que es, ¿cómo le podríamos decir?, que regula el ciclo al resto. Siempre cuando hay reuniones hace, bueno, que no es por primera vez, pero bien, con bien, entonces hay una de las damas, ¿no es cierto?, yo no puedo decir que con más fuerza, sino que probablemente por más liberación de estrógenos, regula el resto. Entonces, todo el grupo empieza a ciclar en el mismo periodo. ¿Ya? Un dato importante eso. Entonces, dado que solo se libera un solo ovocito, ¿no es cierto?, cada ciclo menstrual que dura 28 días, y la vida entonces reproductiva dura entre 30 y 40 años. Ese es el promedio. Entonces la mujer durante ese periodo solo libera 450 ovocitos de los 400.000. El resto, ¿no es cierto?, entra en regresión, en atresia folicular, y los que quieren, ¿no es cierto?, los 8.000, ¿no es cierto?, son después de estado de degeneración. Perdura un poco tiempo después de la menarquia, ya, pero no están siendo apoyados hormonalmente, por eso entonces entran en degeneración. Todos los que quedan, ahí está, todos los ovocitos que quedan entonces en la menopausia se degeneran en unos 4 años, van de a poco disminuyéndose. En un corte a través del ovario, ya, ahí tenemos, ¿no es cierto?, eso no significa que están en ese polo, ¿ah? Están en todo el perímetro, aquí están, el perímetro, la parte externa, no en la corteza entonces externa, solamente por
problemas, ¿no es cierto?, de enseñanza, siempre se ponen en un extremo, pero vamos a ver que están por todos lados aquí, los folículos primordiales. Al lado están los folículos primarios, los secundarios, ¿no es cierto?, o vesiculosos, etcétera, etcétera. Y esos son los folículos entonces primarios iniciales. ¿Por qué pongo el mono laminar? Porque apoyado por la FSH, ¿no es cierto?, esta célula entremitose y el folículo primordial tiene un epitelio o una célula epitelial plana, en cambio este ya tiene cúbica, que se llama célula de la granulosa, pero en una sola capa. Y como sigue, ¿no es cierto?, la liberación de FSH, sigue entonces la multiplicación por mitosis y se transforma entonces en un folículo más avanzado, multilaminar, o también llamamos macizo. Como vamos a ver por qué se llama macizo, porque tienen más capas, ¿no es cierto?, 5 capas de células de la granulosa. Y ahí forma la capa granulosa, por supuesto. Pero ahí tengo una atresia folicular, ¿no es cierto?, que puede producir la muerte por apostosis y todo esto, y también los maduros, estos que están acá. Ya este no, ya está definido ya, a esto. Entonces es un folículo atrésico que entra en regresión, ¿ya? Y vamos a ver que la zona pelúcida es la más resistente a los macrófagos, igual que la membrana basal se produce en engrosamiento, y eso es lo que perdura. Los macrófagos, ¿no es cierto?, y neutrófilos van a entrar aquí, ¿no es cierto?, y empiezan a fagocitar todo esto, pero lo que perdura más es la zona pelúcida y la membrana basal, que ahí se va a llamar membrana vitrea, por lo gruesa que estoy adelantando en la materia. Ese es un folículo secundario o vesiculoso. ¿Por qué vesiculoso? Porque aparece el antro folicular. Y ahí aparece ya, ¿no es cierto?, una cavidad antral con un líquido folicular. Y ese es un folículo sin madurez, pero vesiculoso todavía. Y ese es un folículo, ahí nuevamente puede ser, ¿no es cierto?, por apostosis, ¿no es cierto?, atacado, ¿no es cierto?, por la capa de la granulosa, y se produce la regresión de ese folículo. Y por eso se produce la reducción de los 400.000. Al lado tengo un folículo maduro o de Graf, ¿ya?, con una buena cantidad de líquido folicular. Ya vamos a ver cómo está construido el líquido folicular. Y que contiene los ovocitos en su interior, ¿no es cierto?, unido a ese cúmulo óforo, ¿ya?, que después se prende, explosión el día antes, queda colgando ahí, nadando. Por eso se expulsa fácilmente el ovocito, pero va con su capa granulosa y su zona pelúcida. Después de la ovulación, ¿no es cierto?, esa ahí se rompe, vamos a ver que actúa en la colagenasa, ¿no es cierto?, por el angiotensinógeno, que actúa sobre la angiotensina, formando plasmina activa la colagenasa destruye el colágeno de la albuginia que vamos a ver luego. Por eso se produce debilitamiento y se rompe, ¿ya? Ahí se produce la eclosión, entonces, el ovocito es expulsado. Pero queda un cuerpo hemorrágico, producto, ¿no es cierto?, de las tecas internas que tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces se produce un cuerpo hemorrágico, pero este cuerpo hemorrágico se transforma en cuerpo lúteo, lo que queda de la teca, ¿no es cierto?, y de la capa granulosa, forma el cuerpo lúteo. Ahora, ¿cuánto dura? Pocos días, pues. Si no hay embarazo, ¿no es cierto?, se transforma en cuerpo albicans, y estroma ovárico, ¿no es cierto?, empieza los macrófagos, ¿no es cierto?, es mucho colágeno, eso es blanco, empiezan a destruirlo, comer, perdura un par de meses y después es introducido, entonces todo este espacio es invadido por el estroma ovárico. Ese sería entonces un corte histológico, y ahí esos son los vasos, ¿no es cierto?, la arteria y las venas entonces ováricas, ¿ya? Y eso corresponde, ¿no es cierto?, al mesovario. Entonces la superficie ahora, eso es muy importante porque en los textos aparecen otras cosas. Está cubierto con una capa individual de células cúbicas, ¿ya? En algunas partes y en otras son planas. Pero este epitelio se conoce con el nombre de epitelio ovárico. Y antiguo se llamaba epitelio germinativo porque se pensaba que ahí se produce entonces, ¿no es cierto?, la producción de los folículos. Pero hoy día no, pues no se puede hablar epitelio germinativo con tanta tecnología y se sabe, ¿no es cierto?, y corto histológico, que de ahí no se produce nada. A pesar que está externamente, ¿no es cierto?, no se parece a un mesotelio, ¿no es cierto? Entonces, no es mesotelio, sino que un epitelio de revestimiento. Entonces, inmediatamente
ya a esos cubitos que están ahí, ese es el epitelio ovárico. Inmediatamente, ¿no es cierto?, existe una capa de tejido conectivo denso irregular denominada la túnica albuginea. ¿Por qué es túnica albuginea? Porque es colágeno y es blanco. Y es el color blanquecino que tiene el ovario macroscópicamente. Ya, entonces, ahí le pongo. Responsable del blanquecino del ovario, que se localiza entonces entre el epitelio ovárico, ese que está ahí, y la corteza. Ya vamos a ver un corte, ¿ya? La corteza subyacente. En un corte, aquí sí, se fijan, todos esas estructuras que están ahí son los 400.000 folículos primordiales que tenemos, ¿no es cierto?, las damas, y que nacen con esto, ¿ya? Y luego más internamente tengo los folículos en desarrollo primario, ¿cierto? Atresia folicular parecía ¿no es cierto? Secundario o vesiculoso, de Graaf, previo al de Graaf. Se fijan, todos estos estados foliculares se llaman en desarrollo. Y hay atresias foliculares como esa, que vamos a ver esa también. ¿Ok? Y aquí tengo el primer segmento de la tuba ovárica y el segundo, ahí tengo la fimbria. Ya, pero eso no es un tema de ahora, sino que en un corte entonces al nacer, la dama trae 400.000, ¿no es cierto?, aproximadamente folículos primordiales en cada ovario. Ubicado entonces en la corteza que no maduró hasta la menarquia. Entonces la primera menstruación, ¿ya? Esos son más de 400.000 folículos primordiales en ambos ovarios que tiene, ¿ya? Y esa es la corteza ovárica y más abajo está la médula ovaria. Vamos a ir analizando desde la zona externa hacia el interior. Entonces, a través de un corte del ovario, bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que, desde el punto de vista histológico, pueden clasificar tres tipos básicos de folículos ováricos, según el estado de desarrollo. Los folículos primordiales, esos que están acá, que vamos a verlos luego en un corte histológico. Los folículos en crecimiento, todo esto son folículos primarios, secundarios, son crecimientos, ¿ya? Hasta el folículo de Graham. Bueno, perdón, hasta los vesiculosos. Vesiculoso porque tiene una vesícula, ese, o antro folicular. Entonces esto en crecimiento se subclasifican en folículos primarios monolaminares, multilaminares o macizo el multilaminar, y los secundarios, los antrales y vesiculosos. Y el tercer tipo corresponde al folículo de Graaf, ese que estaría acá, ¿ya? Ese es el folículo maduro. Entonces, el ovario de la mujer fértil, entonces, se encuentran toda la etapa de desarrollo, aunque predominan, ¿no es cierto?, los folículos primordiales, eso que les mostraba yo, que está toda esta capa, ¿no es cierto?, repleta de folículos primordiales. Lo mismo que tengo acá, se fija, todos estos son folículos primordiales, estos chiquititos que están ahí, ¿ya? Y por efecto de corte no se ven, pero aquí tienen que estar, en todo el perímetro. Y que vamos ahora son los folículos primordiales. Entonces, estos recién aparecen entonces en el ovario durante el tercer mes de desarrollo fetal. El crecimiento inicial de estos folículos primordiales es independiente de la estimulación de las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? La LH y la FSH, ¿ya? En el ovario entonces maduro, los folículos primordiales se encuentran, ¿no es cierto?, en la estroma de la corteza, o sea, el tejido que acompañando la corteza, eso se llama estroma de la corteza, ¿ya? Pero en la corteza externa, por supuesto, ¿cierto? Entonces, y y están por debajo, por supuesto, de la luz, apenas, y muy tenue. En cada capa de estas células que rodean planas o las células foliculares, existe entonces una membrana basal, ya que va limitando el estroma de los folículos primarios. En esta etapa los ovocitos y las células foliculares que lo rodean están estrechamente adosadas entre sí. Aquí tengo con mayor aumento entonces los folículos primordiales. ¿Se fijan? Estos que están acá. Todos estos 3, 6, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 14 en ese segmento. Y me quedo en estos chiquititos que están. Son los folículos primordiales. Externamente le decía yo que tenía entonces el ovario estaba recubierto por el epitelio ovárico, ese es el epitelio simple púbico. Y bajo él inmediatamente está la túnica albuginia, esa, que le da el color blanquecino, blanco al ovario. Entonces, los folículos con mayor aumento primordiales es así. Ahí está el ovocito, ¿no es cierto? Contiene en su interior el ovocito, ¿no es cierto? Este ovocito, el citoplasma, el ovocito, su núcleo. Y está rodeada por estas células planas, que son las células foliculares. Cuando son células planas, se denominan células foliculares. Si son cúbicas, aquí hay otra. Se llama folículo primario. Y este es el estroma, ¿no es cierto?, de la corteza. Todo este tejido que está acá. Donde también hay fibulares, como esas que están ahí, pues de núcleos grandes. Ya, esas que están ahí. Fibras musculares lisas. Entonces los ovocitos, esas son sus células foliculares, ¿no es cierto? Estas células foliculares, ¿qué función tienen? Nutren a los ovocitos, van nutriéndola. Y secretan un factor inhibición de la maduración de los ovocitos. Entonces, por eso nos explica por qué al nacer no se producen el desarrollo o el crecimiento de los folículos. Porque tiene este factor inhibidor de la maduración. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando es impactado por la FSH. Y eso ocurre a los 12 años. Ahí se produce un cambio entonces. Las células están en mitosis y se forman células cúbicas. Entonces estos folículos primordiales, se fija, tienen células planas. Estas son las células foliculares. O sea, las mismas que están acá. Son células planas. Tienen características especiales. Fíjense que los núcleos son excéntricos. Todos estos son núcleos excéntricos. ¿Se fijan? Aquí vamos a ver las características entonces. Los ovocitos en folículo primordial. Hoy estoy investigando la una. Mide alrededor aproximadamente de 30 micras de diámetro y posee un núcleo excéntrico, como les señalaba yo. ¿Se fija? Eso que está ahí. Voluminoso, que contiene una cromatina laxa, ¿ya? Y puede presentar uno o dos nucleolos. Este presenta uno, pero este presenta dos nucleolos. ¿Se fija? Puede presentar un nucleolo o dos nucleolos. Pero muy grandes nucleolos, ¿ya? Ese es el ovocito. Los folículos están rodeados por las células planas, denominadas células foliculares, que son esas que están, esas que están ahí, las células foliculares. Y fíjense que estas son las células que están rodeando, ¿no es cierto? Son células del estroma, por supuesto. El citoplasma del ovocito, aquí viene en detalle, ¿no es cierto? El citoplasma del ovocito, conocido como el ovoplasma, porque ovocito, ¿ya? Contienen los cuerpos laminares de Baldiani. Estos cuerpos a nivel ultraestructural, los cuerpos de Baldiani, consisten en una acumulación, ¿no es cierto?, focalizada de vesículas que están aquí, ¿no es cierto?, y que estos cuerpos, ¿no es cierto?, estos cuerpos contienen membrana de Golgi, retículo endoplasmico rugoso, centríolo y numerosas mitocondrias y lisosomas, ¿ya? Mira, me equivoqué, po. Esos son los otros cuerpos. Es el cuerpo Baldiani. Más dentro tiene el red. Pero además de los ovocitos, estas son, entonces contienen las laminias anulares, donde contienen muchas vesículas pequeñas dispersas a lo largo del citoplasma. Ahora sí, pues, ¿no es cierto?, con pequeñas mitocondrias esféricas. Esas son los cuerpos anulares. Entonces el Baldiani está internamente y las anulares están periféricamente. ¿Ok? Las laminillas anulares, membranas de envoltura nuclear apilada, estas que están acá, donde cada capa de las pilas incluye estructuras que son morfológicamente idénticas a los poros nucleares, ya, muy idénticas. Y esa es su membrana basal muy gruesa que se llama membrana vítrea. Y por fuera están las células estromáticas.
Este folículo, ¿no es cierto?, primordial, las células entonces adquieren receptores para la hormona folículo estimulante, la FSH. Esas son las células foliculares en folículo primordial. Cuando eso ocurre, esa célula entra en mitosis, ¿ya? Y se transforma en folículo primario, ¿ya? El ovocito aumenta de tamaño mediante 50 y 80 micras de diámetro. Ahí está. Y empieza a aparecer una zona pelusa, empieza a sintetizarse. Entonces, la función de la FSH, primero hacer que el ovocito aumente de tamaño. Por supuesto, el folículo estimulante. Segundo, las células foliculares de los folículos primordiales, ¿no es cierto?, que son planas, hace que se dividan por mitosis, aumentando el número de células, pero ahora son cúbicas, ¿ya? Denominada las células de la granulosa, ¿ya? Transformándose entonces en un folículo primario. Monolaminar, porque solamente tiene una capa de células de la granulosa. Oye, de 20 y tantos disminuyó a 18 ya. Estudiante. Estos folículos primarios, monolaminares que aparecen ahí, ¿ya? Aumenta, sigue siendo estimulado por la FSH y aumenta la mitosis, por lo tanto se transforma en un folículo primario multilaminar o macizo. ¿Por qué macizo? Porque ya tiene 3 capas de la célula de la granulosa. Y ahora uno conoce como capa granulosa. Entonces los folículos primarios alrededor de los ovocitos inicia entonces la formación, además de la zona pelúcea, eso que está ahí, los primarios, o eso que está más ahí está mejor, rosadito, ¿ya? Que es una glicoproteína. Entonces, y se rodea por la célula de la granulosa, o de la capa granulosa, o la célula granulosa acá. Y por fuera entonces, ¿no es cierto?, empieza a ser rodeado por el estroma, y empieza a aparecer células que empiezan a circundarlo. La teca. Aquí está, empieza a aparecer las tecas entonces. Hay 2 tecas, interna y externa. Entonces la teca interna va a liberar testosterona, ¿ya? Y que va a difundir en la capa granulosa, donde se va a aromatizar. Y es transformada entonces en la 17 beta-estadiol estrógenos. Ahora, ¿por qué tiene que pasar, ¿no es cierto?, de la teca interna a la granulosa? Porque las tecas carecen de una enzima que es la aromatasa, pero que es rica de esta enzima en la capa granulosa. Entonces difunde la testosterona al interior de la capa granulosa. Estas son las células teca interna, también se llama teca interna o vesiculosa porque son células grandes, sintetizadoras de estroma, de hormonas, perdón. La testosterona, algunos textos aparecen andrógenos, mejor ponerle el nombre completo, es testosterona, que tiene actividad de andrógeno, por supuesto. Y que entonces al pasar aquí esta célula de la capa granulosa la aromatiza, transformando entonces en una 17 beta-estadiol, ¿ya? O estrógeno. ¿Y qué hace a continuación? Ese estrógeno difunde nuevamente para afuera, ¿ya? Y aquí con muy vascular, o sea, por vía sanguínea, se va al lóbulo anterior de la adenohipófisis. ¿Para qué? Para estimular la liberación de la FSH. Entonces por vía sanguínea viene entonces nuevamente la FSH y estimula a esta capa de la célula de la granulosa, en mitosis, y mientras más capa granulosa tiene, más exitoso es entonces el folículo porque más estrógeno va a liberar. Ese va a ser el que va a durar, ¿no es cierto? Ese va a ser el exitoso. Los estrógenos entonces estimulan lo que le estaba diciendo recién. Estimulan la FSH desde el hipófisis. La FSH estimula la mitosis de la capa de la granulosa, aumentando el número de estas células, transformándose entonces en folículo primario multilaminar o macizo, que vamos a ver mucho ahora, ¿ya? Ese la zona empieza a aparecer ya, ¿no es cierto? Esa es su capa granulosa, y por fuera está la teca interna. El folículo primario inicial es así. Se fija, tiene células cúbicas, ¿ya? Desde entonces, acordémonos que el folículo primordial tiene células foliculares, ¿ya? Y estimulado por el FSH se produce entonces folículo de crecimiento. Y estos son los que ocurren entonces los cambios de los ovocitos desde las células foliculares al estroma contiguo. Entonces ahí está el folículo
primario, yo creo que vamos a llegar hasta acá nomás, hace poco, ¿eh? El ovocito aumenta de tamaño de 50 a 80 micras de diámetro y las células foliculares ahora, ¿no es cierto?, que eran planas, circundantes, proliferan y se transforman entonces por mitosis en células cuyas aumentan mucho el número de células. Terminar entonces ahora las células de la granulosa, esas que están ahí. A medida que el ovocito crece, secreta una glicoproteína, que es lo que le señala específica, ¿no es cierto?, que se une entonces a la cubierta celular, al ovocito, eso que está acá. Denomina la zona pelúcida, eso que está ahí. Esa es su zona pelúcida en formación, que a medida que va aumentando, ¿no es cierto?, su actividad de crecimiento, aumenta de grosor, y por fuera está la membrana vítrea, que es la membrana basal. Entonces, la zona pelúcida, el ocero está compuesto por 3 clases de glicoproteínas que se llaman glicoproteínas de la zona pelúcida, SP. Denominada la PS1, por ejemplo, la zona pelúcida 1 de 80 kilodalto a 120. La ZP2, ¿no es cierto?, tiene 73 kilodalto. La ZP3 tiene 59 a 65 kilodalto. Y estas glicoproteínas están sulfatadas y son ácidas, ¿ya? Pero tienen rostoles distintos. Por ejemplo, de las 3, la más importante, ¿no es cierto?, es la ZP3, ¿ya?, que continúa como receptora para la unión de espermatozoides y como inductora entonces de reacción acrosómica en el espermatozoide. Se piensa, ¿no es cierto?, que la ZP2 actúa como proteína secundaria para la unión del espermatozoide. Y la ZP1, ¿cierto?, aún no se ha caracterizado cuál es el punto funcional que tiene. Ya se descubrirá. Esa es su membrana basal o membrana vítrea. Y esa es la célula estromática. María Jesús, yo tengo las 12,2 minutos. ¿Terminamos aquí? Yo creo que sí, profe, porque es hora de ir a almorzar. Qué bueno. Ya, yo voy a ir a pelar papas. No, mentira. Pero yo sé la cocina. Yo digo, ¿qué hay que hacer? La ensalada, ya, perfecto. Pelo, tomate, ningún problema. Entonces, María Jesús, quedamos en el folículo primario avanzado, ¿ya? O sea, el macizo. Acuérdate, ¿ya? El macizo. Macizo porque tiene esta capa de la... Llegan hasta 5, 8 capas. Pues. Aquí tenemos 3 nomás. Se llama macizo, ¿ok? La primera función, ¿no es cierto?, multiplicación de la célula granulosa. Segunda, formación de la zona pelúcida, ¿cierto? Y tercero, ¿no es cierto?, el estroma empieza a circundarlo y empieza a aparecer. Mira cómo están esas grandes. Esa es la teca interna. Y esas planas que están ahí es la teca externa. Aquí quedamos, María Jesús. Mañana entonces a las 11 yo hago, esta tarde hago el ID y se los mando, ¿ok? Y busco las pruebas, porque ni sé dónde las tengo, pero en Google tengo las preguntas. Ahora, si ustedes me dicen la pregunta, me van diciendo, ningún problema. Yo le decía verdadero o falso, verdadero o falso. Bueno, Ya, no y ahí problema. completamos nuestro análisis. Como nos vamos a ver el día miércoles, acuérdense que hay que ayudarle a la mamá. ¿Ya? Hay que ayudar, hay mucho que hacer para el 18, ¿no es cierto? Están todos reunidos, todos tenemos que colaborar, unos pelando ajo, otros, no sé, ¿qué se usa el ajo? No sé, no, me equivoco.